Bueno, buenas tardes, queridos asistentes, y bienvenidos al webinar El Laboratorio Bioquímico en Individuos Transgénero. Soy Marcelo Segura, para los que no me conocen, y en nombre del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta, le damos la bienvenida a este seminario online, organizado en el marco del programa de educación de bioquímica continua. El dictado de este webinar o seminario está a cargo de dos colegas de nuestro medio con altísimo nivel, a quienes desde ya agradecemos su participación y generosidad por compartir con nosotros sus conocimientos. Los presento, ellos son Valeria Giselle Curtade y José Ignacio Leguizamón, ambos bioquímicos y especialistas en bioquímica clínica en el área de endocrinología, como así también especialista en bioquímica clínica formado en la UNT, Universidad Nacional de Tucumán. Para organizarnos en la modalidad del webinar, les pido que inicialmente coloquen el nombre y apellido completo de cada uno de los participantes en el chat, que nos va a servir tanto para registrar la asistencia como para emitir los certificados posterior al seminario. En relación al desarrollo de la charla, les propongo escuchar atentamente a los disertantes, y finalizada la charla, quedaría abierta la posibilidad de preguntas en el chat, ¿sí? Bueno, los dejo con Valeria y con José Ignacio para que nos comenten sobre la bioquímica, el laboratorio bioquímico en individuos transgénero. Perfecto. A ver, vamos a empezar a ubicarnos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes nuevamente, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Bioquímicos por organizar estos espacios que desde mi punto de vista son muy ricos y súper enriquecedores. Este feedback que se genera en estas comunicaciones, en estos conversatorios, en donde el objetivo principal es más que sobre todo el crecimiento entre todos los colegas, ¿no es cierto?, para aumentar el nivel de profesionalismo en nuestra provincia donde nos desarrollamos. La conversación que vamos a desarrollar nosotros ahora es compartir un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros trabajando en estos grupos de trabajo con personas transgénero y desde el punto de vista del laboratorio. Bueno, para los que no me conocen, ya me presentó Marcelo, mi nombre es José Leguizamón. Soy bioquímico y me acompaña la bioquímica Valeria Giselle Curtade. Y bueno, espero que les guste, espero que nos nutramos todo de esto y que surjan muchas conversaciones, muchas dudas, así podemos seguir ahondando en todo este tema que nos ayuda mutuamente. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la clase. A ver. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, espero que todos lo puedan ver bien en la pantalla, espero que todos escuchen bien. Cualquier inconveniente que surja en el medio, por favor se comunican y nos avisan y vamos tratando de solucionar. El tema que vamos a desarrollar hoy tarde es el laboratorio bioquímico en individuos transgénero. Para entrar en contexto, vamos a empezar a dejar en claro algunas definiciones, como por ejemplo, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de género? El género hace referencia a las características, las actividades, las conductas y los roles establecidos que en una sociedad en particular consideran apropiados para un determinado sexo. Por otra parte, el sexo biológico está asociado principalmente al atributo cromosómico, genético, la prevalencia hormonal y la anatomía tanto interna como externa de los individuos. Vamos a continuar hablando de dónde comienza el sexo, cómo se origina el sexo en los organismos, principalmente en los mamíferos. Recordando un poco, sabemos que en nuestras gónadas existen células germinales primitivas que contienen una dotación cromosómica de 46 cromosomas, las cuales se van proliferando en número a través de diversas divisiones
mitóticas para luego realizar divisiones meióticas en donde éstas sufrirán una reducción en su dotación cromosómica, volviéndolas células haploides, en donde quedarán con una dotación cromosómica reducida a la mitad. En el caso de las células femeninas, los ovocitos tendrán una dotación cromosómica X, mientras que en el caso de los espermatozoides, estos podrán contener una dotación cromosómica tanto X como Y. Por lo tanto, cuando se produce la fecundación, es decir, la unión de un ovocito con un espermatozoide, esto nos dará origen nuevamente a una célula diploide en donde la dotación cromosómica puede ser, en el caso de que un ovocito X se fecunde con un espermatozoide X, una dotación cromosómica XX, definiendo a ese organismo como cromosómicamente femenino. Mientras que si un ovocito se fecunda con un espermatozoide Y, va a dar origen a un embrión cromosómicamente masculino durante la fecundación. Ahora bien, durante el desarrollo embrionario, alrededor de la 4ª semana de gestación, se va a generar un primordio genital primitivo en donde que se va a denominar una gónada bipotencial. Esto se hace referencia a que en este momento el embrión, las células que hay en ese primordio genital, tienen la capacidad de poder desarrollar cualquiera de las dos estructuras, tanto masculinas como femeninas. Y es bipotencial porque en este punto, histológicamente, es imposible diferenciar hacia qué estructuras va a poder dirigirse este embrión en desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a determinar que vaya hacia un desarrollo de órganos femeninos o masculinos? Principalmente va a estar regido por la presencia del cromosoma Y. ¿Por qué? En un primer momento, cuando se observaban en los experimentos, en los desarrollos embrionarios, veían que había algo que estaba presente que hacía que se desarrollen los testículos en un organismo. Primeramente se lo llamó como factor determinante testicular, que posteriormente se supo diferenciar que estaba ese componente en el cromosoma Y se refería a un gen en particular que es el gen SRI, que tiene una función importantísima en el desarrollo de los embriones masculinos. El gen SRI, por sus siglas en inglés, de Sex Determining Region of the Y Chromosome, lo que hace es sintetizar, expresar un gen con su mismo nombre que va a actuar, que va a tener como diana, como blanco, a otro gen que es el SOX9, que está presente en el cromosoma 17 en humanos. Este SOX9 es el que va a desarrollar toda la cascada de desarrollo celular para el desarrollo de las células testiculares primitivas, como las células de Sertoli y las células de Leydig, que posteriormente van a generar todo el ambiente hormonal que, actuando sobre las células diana, van a conducir a ese organismo a la androgenización del mismo. El gen SRI se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Es por eso que la presencia del cromosoma Y es determinante en el desarrollo de un embrión masculino. Mientras que se habla que el desarrollo de un embrión femenino es constitutivo debido a que la ausencia del cromosoma Y es lo que determinará el desarrollo de las estructuras femeninas. Entonces, podemos decir que en este punto la expresión del gen SRI en un organismo definiría como genotípicamente a ese embrión masculino o femenino. Como volviendo de nuevo a este esquema, como le había comentado principalmente, al producirse todas estas cascadas de activaciones celulares por la presencia del gen SRI, que por ende va a dar origen al desarrollo de las células primitivas testiculares, de las células de Sertoli y Leydig, generando o promoviendo la síntesis de hormonas, como son la hormona antimülleriana dentro de las células de Sertoli, las cuales van a actuar directamente sobre los conductos de Müller, generando la regresión de lo mismo, y en las células de Leydig se empiezan a producir testosterona, la cual actuará sobre los conductos de Wolff,
para promover el desarrollo de los genitales masculinos internos. Y a su vez, por la acción de la alfa-5 reductasa, esta testosterona se transformará en dihidrotestosterona, que tiene un mayor potencial de actividad, actuando sobre otras estructuras genitales para formar el pene y otra estructura como la próstata. Entonces, este ambiente hormonal generado por la presencia de estas células van a actuar sobre la gónada en desarrollo, produciendo que, por ejemplo, en esta gónada bipotencial, las hormonas actuando sobre el tubérculo genital va a desarrollar las estructuras como son el glande, los pliegues cloacales, va a producir la fusión de lo mismo y el alargamiento, produciendo el falo, y el cierre de las tumefacciones genitales para el desarrollo de las bolsas escrotales. Mientras que la ausencia de estas hormonas va a conducir al desarrollo de las estructuras externas femeninas, como ser lo que es el tubérculo genital, se transformará en el clítoris, mientras que los pliegues cloacales serán los labios internos menores, y los tumefacciones genitales los labios mayores. Entonces, podríamos decir que la presencia de este ambiente hormonal androgénico masculino, testosterona y hormona antimuleriana producidas por las células testiculares primarias, conducirán a la virilización de este embrión. Entonces, para el desarrollo de estructuras internas y externas. Entonces, en este momento podemos clasificar a este embrión como fenotípicamente masculino o femenino, por supuesto, de acuerdo a las estructuras que desarrolla. Entonces, debido a lo expuesto anteriormente, podríamos decir que clasificar a un organismo puede tener varios escalafones, como en el sexo génico, de acuerdo a la presencia o la expresión del gen SRI o no, al sexo cigótico o cromosómico, como habíamos descrito al principio, XX o XY, al sexo cromatínico, al sexo cariotípico, al sexo gonadal, es decir, al desarrollo de las gónadas, tanto testículos como ovarios, al sexo ductal, de acuerdo a las estructuras ductales internas que se producen en ese organismo, el conducto de Wolff o el conducto de Müller, o al sexo genital externo, que es de acuerdo a las características fenotípicas que se puedan observar en ese organismo, tanto masculinos o femeninos, de acuerdo a su estructura. Si bien esto es lo que ocurre durante el desarrollo embrionario, existen situaciones, como por ejemplo en el síndrome de Turner, en donde la dotación cromosómica es de un solo cromosoma X, o en el síndrome de Klinefelter, en donde hay una dotación cromosómica XXY. O en situaciones como en el síndrome de Sawyer, en donde cariotípicamente se lo puede clasificar al individuo 46XY, es decir, cromosómicamente masculino, pero hay ausencia de la expresión del gen SRI, por lo que va este organismo a desarrollar caracteres fenotípicas femeninas, mientras que cariotípicamente es masculino. Esto muchas veces se produce por errores durante el crossing over, la división celular. Otros casos más extremos, como los hermafroditismos, en donde presentamos un cariotipo 46XX, es decir, cromosómicamente femenino, pero con la presencia o expresión del gen SRI, por lo que conducirá a estructuras tanto masculinas, fenotípicas tanto masculinas como femeninas en el individuo. También podemos tener situaciones como en el síndrome de Morris, en donde tenemos un organismo cromosómicamente masculino, que por ende hay expresión del gen SRI, llevando a la conducción de la síntesis de hormonas, pero las células dianas carecen de sensibilidad como para escuchar estas señales hormonales, evitando que así se produzca la cascada de señalización que conducirá al desarrollo de todas las estructuras masculinas del organismo. Es por eso que en este tipo de síndromes de desensibilización de las hormonas vamos a poder observar individuos que son cromosómicamente masculinos, pero que también desarrollan un fenotipo femenino. Entonces, dado todos los expuestos, ¿podemos definir al sexo como algo estrictamente binario?
Entonces, en términos puramente biológicos, hemos observado que los organismos en desarrollo pueden ser cromosómicamente masculinos o femeninos, genéticamente masculinos o femeninos, hormonalmente masculinos o femeninos, y tener células que puedan o no ser sensibles a las señales hormonales femeninas o masculinas. Entonces, esto nos lleva a pensar que en un organismo pueden coexistir todos estos, por así decirlo, ítems que se tienen que dar para poder definir estrictamente a un organismo como masculino o femenino. Pero hemos observado que también hay situaciones en donde no siempre se pueden cumplir con todos los ítems de este desarrollo. Entonces, ubicando a estos individuos en puntos no estrictamente masculino y femenino, sino como no binario, ya que no se define estrictamente su sexo. Y debido a todas estas consideraciones, podemos observar que existe una gama muy grande entre el extremo masculino y femenino, que es la intersexualidad. Lo que cabe destacar en este punto es que hay algo muy diferente entre lo que estamos hablando estrictamente biológico que sucede durante el desarrollo sexual de los mamíferos a otro aspecto que es la identidad de género. Como para definir estos puntos, vamos a tratar de definir. Identidad de género hace referencia a cómo el individuo se percibe, se identifica, es decir, cómo lo siente a ese género. La expresión de género es cómo cada individuo se muestra su identidad ante la sociedad. Y la orientación sexual es el sexo sobre el cual cada individuo se siente atracción sexual. De lo cual, estas características o estas decisiones pueden o no estar estrictamente relacionadas a algún proceso de intersexualidad en el desarrollo de este organismo. Es por eso, entonces, volviendo al cuadro anterior, en donde vemos descrito la clasificación biológica del sexo, tanto génico, cromosómico, cariotípico, podemos agregar que también se puede definir al sexo de acuerdo a los caracteres sexuales secundarios que manifiesten, masculinos o femeninos, el sexo de asignación legal que se da al nacimiento, el sexo de crianza y el sexo psicológico al que es sometido ambientalmente en la sociedad el individuo en formación. Entonces, en este punto es necesario realizar la definición o desarrollar la definición de lo que es la disforia de género o la incongruencia de género, que es la incomodidad causada por la discrepancia entre la identidad de género y el sexo biológico, generando de esta manera un malestar persistente y mucha angustia en el individuo. Los individuos transgéneros son personas cuya identidad, expresión o conducta de género no se ajustan al sexo que se le asignó al momento del nacimiento. El individuo transmujer es aquel que se siente e identifica como mujer, aunque anatómicamente es varón. Y el individuo transvarón, por otro lado, es la persona que es anatómicamente mujer, pero que muestra actitudes y conductas del varón. ¿Cómo fueron evolucionando la percepción de los individuos transgénero a lo largo de la historia? En el año 1992, la Organización Mundial de la Salud publica un manual que es el Manual Internacional de Enfermedades, que es su 10ª edición, en el cual, en el inciso 64, incluye la transexualidad dentro de la clasificación de enfermedades mentales y trastornos del comportamiento. Además, también existe otro manual, que es el Manual de Diagnóstico Diferencial de la Asociación Americana de Psiquiatría, publicado en el año 2013, que sería como un equivalente, como una Biblia para todo lo que son enfermedades psiquiátricas, y también en su artículo 64 incluye a la disforia de género dentro de la clasificación de enfermedades mentales. Pero luego, la OMS, en el año 2019, renueva su Manual Internacional de Enfermedades, que es la versión número 11, y lo que hace es eliminar a la transexualidad dentro del inciso de enfermedades mentales, tratando de despatologizar la disforia de género. Por otro lado, en Argentina se promulga en el año 2012 una ley que es de bastante vanguardia, tanto a nivel mundial como a nivel de Latinoamérica sobre todo,
en donde es la Ley de Identidad de Género, que es la número 26.743, que permite que las personas trans sean tratadas y reconocidas legalmente de acuerdo a su identidad autopercibida. Además también que sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el género autopercibido. ¿Y por qué digo que es una ley de vanguardia? Porque incluso, si bien hay otros ejemplos de leyes sancionadas previamente a la ley de Argentina, como es el caso de Uruguay en el año 2008, en el año la ley esta de Argentina, sancionada en el 2012, es la única que permite que todos los tratamientos médicos de adecuación de la expresión de género sean incluidos dentro de un programa médico obligatorio. Este programa médico obligatorio se debería cumplir a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina y tiene que permitir y dar la posibilidad del libre acceso a toda persona que desee entrar en los programas de transformación de género. En cuanto a la prevalencia de los individuos transexuales, a nivel global es de 4.6 cada 100.000 habitantes, siendo la prevalencia para individuos trans mujeres superior a la de los individuos trans, prácticamente 1,2 o 1,2,5. Y el tratamiento, tanto terapéutico como el seguimiento de los individuos transgéneros, tiene que ser realizado dentro de grupos de trabajo interdisciplinarios. Nosotros tuvimos la suerte, como les comentó José al principio, de poder conocer y trabajar dentro de un grupo muy importante que se llama GAPET, que fue fundado en el Hospital Durán desde el año 2012, que es un grupo interdisciplinario formado por urólogos, personas profesionales de salud mental, endocrinólogos, inmunólogos y además también cirujanos plásticos y psicólogos. En cuanto a los grupos de trabajo, estos tienen que tener una base de trabajo que son 3 pilares fundamentales, que es el asesoramiento psicológico y la psicoterapia, el tratamiento hormonal cruzado y el seguimiento endocrinológico y la cirugía de readecuación genital. En cuanto al tratamiento hormonal cruzado, es un elemento muy importante en el proceso de transformación anatómica y psicológica, ya que contribuye a favorecer la experiencia de vida real y también disminuye las comorbilidades psiquiátricas asociadas a este tipo de alteraciones o de falta de tratamiento previo y de falta de empatización por parte de la sociedad, principalmente. En cuanto al asesoramiento psicológico, se debe realizar una evaluación inicial y un seguimiento psicoterapéutico en el proceso de reasignación de género. El tratamiento de problemas psiquiátricos y psicológicos previos o preexistentes, y además también hay que tener en cuenta que la evaluación diagnóstica inicial tiene que ser por lo menos de 4 a 6 meses y permita realizar un diagnóstico diferencial para evitar posibles arrepentimientos futuros. Además también en los individuos que todavía no incursionaron o no realizaron lo que se conoce como experiencia de vida real, es fundamental que se fomente que se realice en esta etapa del tratamiento. ¿Y qué significa? Significa que la persona viva, trabaje y se relacione en todas sus actividades de la vida de acuerdo al sexo deseado y durante el mayor tiempo posible. De esta manera, se podrá determinar cómo se siente esa persona desarrollando el rol dentro de la sociedad que él eligió. Por otro lado, también es necesario desalentar que esta experiencia de vida real se realice en ambientes que sean hostiles para la persona, ya que cuando se realizan en este tipo de ambientes pueden producirse arrepentimientos o pueden producirse deserción, digamos, de la decisión del individuo de esta transformación debido a que es un ambiente en donde se producen situaciones de violencia principalmente. Además, también se debe realizar una valoración clínico-endocrinológica inicial en donde se tenga en cuenta los antecedentes familiares, como son las neoplasias, las enfermedades vasculares y las trombosis, los hábitos de vida de esta persona, si tiene hábitos tabáquicos, si consume alcohol o alguna sustancia tóxica, si ha recurrido a intervenciones quirúrgicas previas, cómo fue su desarrollo puberal y sus antecedentes en cuanto a la función gonadal, si tiene antecedentes psiquiátricos, y también se debe realizar en una exploración física
en donde se determine la presión arterial, el índice cintura-cadera, el peso del individuo y también una evaluación complementaria de caracteres sexuales secundarios. ¿Para qué sirve esta evaluación complementaria? Porque se puede diferenciar, distinguir o encontrar ciertos signos de patología previa, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la androgenización debido a una hiperplasia suprarrenal congénita, u otro tipo de patologías que pueden estar condicionando la decisión del individuo de esta transformación de género. Entonces, en este caso es necesario identificar esa patología previa, realizar un diagnóstico diferencial, hacer un tratamiento oportuno y de esta manera volver a reevaluar psicológicamente al individuo para determinar si él mismo se encuentra firme en su decisión de transformación de género o bien si se pueden haber producido modificaciones en la misma. Además, también se debe determinar por métodos adicionales, si el individuo recurrió a métodos adicionales como para modificar caracteres sexuales secundarios, como es la depilación, la electrólisis, si sufrió cirugías o se realizó implantes, entre otros. Y también qué tipo de tratamientos previos realizó, con qué fármacos, qué dosis y qué duración tuvo esa terapia previa. En cuanto a la evaluación del laboratorio inicial, se debe realizar un hemograma, hepatograma completo, la determinación de la glucemia, los lípidos y el ácido úrico, y la determinación de ciertos marcadores como es el antígeno tumoral prostático y ecografías ginecológicas y mamarias o mamografía y la evaluación ginecológica y urológica previa, debido a que esta persona está por ser sometida a un tratamiento hormonal que puede potenciar o que puede favorecer el desarrollo de algunas patologías siempre y cuando él presente alguna alteración de base. En caso de toma no supervisada de hormonas sexuales, se debe proceder a un lavado previo, que por lo menos tiene que durar un mes y depende este tiempo del tipo de preparado empleado. Es decir, se le realiza un lavado de todo ese tratamiento previo autoadministrado y se comienza un tratamiento hormonal cruzado que sea seguido por un profesional de la salud. Recordemos brevemente cuáles son los efectos que tiene la testosterona en el hombre. En el hombre, la testosterona a nivel de la piel favorece el crecimiento del vello y de la producción de ese sebo que tienen en la piel. En cuanto al hígado, favorece la síntesis de proteína. Además, también actúa, como les mencionó José previamente, en los órganos sexuales masculinos, favoreciendo el crecimiento del pene, la espermatogénesis y el crecimiento y la función de la próstata. A nivel óseo, permite un aumento de la mineralización ósea y a nivel del cerebro favorece el desarrollo de la libido, el estado anímico y también interviene en procesos de la memoria. En cuanto al músculo, aumenta la fuerza y el volumen muscular y además también actúa a nivel renal estimulando la producción de eritropoyetina, con lo cual tendrá su efecto en el aumento de los glóbulos rojos. En cuanto a los efectos de los estrógenos en la mujer, estos también actúan a nivel cerebral, regulando la temperatura corporal, las funciones de la memoria y la regulación de la libido, a nivel del hígado, produciendo una regulación del colesterol, a nivel de los huesos, fortaleciendo los huesos, favoreciendo el desarrollo mineral óseo, y también tiene ciertos efectos a nivel cardíaco, ya que sabemos que es cardioprotector, y a nivel de los ovarios y del útero, estimulando la maduración de los ovocitos y preparando el útero para tanto sea para el embarazo como para que se produzca el ciclo menstrual. ¿Por qué era necesario recordar cuáles son los efectos de las hormonas en el organismo? Porque cuando nosotros instauremos un tratamiento hormonal cruzado, vamos a intentar obtener el objetivo de este tratamiento va a ser adquirir principalmente las características del sexo contrario del sexo biológico. Es decir, suprimir los caracteres secundarios del sexo original e inducir los del sexo con el cual se identifica. Además, también es necesario mantener niveles hormonales acorde con dicho sexo y minimizar los riesgos potenciales. Y que este efecto del tratamiento hormonal cruzado se dé lo más rápido y de forma efectiva posible. Antes de realizar la instauración del tratamiento hormonal cruzado, es necesario que la persona que va a iniciar este programa realice un consentimiento informado en donde el personal capacitado que va a hablar con el individuo
le pueda brindar información acerca de todos los pros y contras de la instauración de dicho tratamiento. Y por otro lado, algo muy importante que no debemos olvidar es que todo paciente debe ser aconsejado e informado sobre las opciones de fertilidad previa al inicio de un tratamiento hormonal cruzado. Hay ciertas consideraciones a tener en cuenta en este tratamiento, que es que la desaparición completa de los caracteres del sexo biológico no es posible, que no se puede revertir el desarrollo esquelético luego del desarrollo puberal, es decir, que no se puede modificar ni ancho de cadera, ni aumento del tamaño de la cadera si ya se produjo ese cierre de las epífisis, es decir, si ya hubo desarrollo puberal. No se puede eliminar completamente el crecimiento del vello facial. También que se pueden producir ciertos cambios feminizantes de la voz, pero estos tienen que ir acompañados con tratamientos por fonoaudióloga. Además también que el desarrollo mamario no siempre se produce de acuerdo a las expectativas del individuo, sino que estos pueden necesitar, si las expectativas del tratamiento son altas, necesitar ciertas cirugías de implantes. Además que la genitoplastia masculinizante no siempre logra resultados estéticos y funcionales totalmente satisfactorios, no así con la genitoplastia feminizante. En cuanto al tratamiento feminizante, entonces, como vimos, los objetivos principales van a ser suprimir la producción endógena de andrógenos o su acción, reduciendo los caracteres sexuales secundarios del sexo biológico y aumentando los del sexo identitario con hormonas femeninas. Es decir, eliminar la producción del vello sexual, inducir la formación de mamas y lograr una distribución femenina de la grasa corporal. Pero hay que tener, este tratamiento generalmente se realiza con monoterapia con estrógenos, aunque en ciertos casos puntuales puede ser necesario la terapia combinada con estrógenos y antiandrógenos. Este tratamiento no siempre se utiliza, ya que cuando se hace por muchos años tiene una mayor proporción de efectos adversos en la persona y además tiene un alto costo. El objetivo principal es mantener en valores medios normales de una mujer premenopáusica o en el límite superior de una fase folicular normal al estradiol. Es decir, que cuando nosotros realicemos un dosaje de estradiol en un individuo transmujer, encontremos un estradiol que se encuentre entre 100 y 200 picogramos por mililitro. Y además, que la testosterona total se encuentre dentro de los límites femeninos, es decir, menor a 0,8 nanogramos por mililitro. La administración del tratamiento generalmente es por vía oral o por vía transdérmica. Y hay ciertas contraindicaciones a este tratamiento estrogénico. Algunas son absolutas, es decir, que si el individuo presenta enfermedad tromboembólica, obesidad mórbida, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, hepatopatía crónica o hipertrigliceridemia severa, no será posible la implementación del tratamiento hormonal cruzado. Mientras que hay ciertas contraindicaciones que son relativas, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, un antecedente heredofamiliar de cáncer de mama, el tabaquismo, cefalea refractaria, el uso de drogas de abuso y el alcoholismo, que son relativas, ya que con algunas modificaciones de estilos de vida y además la implementación de estilos más saludables de vida, y por otro lado, con la implementación de ciertas terapias, como por ejemplo para el tratamiento de la diabetes mellitus, pueden ser implementado el tratamiento hormonal cruzado, siempre y cuando sea con supervisión del equipo multidisciplinario. Además, también es necesario que al individuo que se va a introducir en esta terapia hormonal cruzada feminizante, le recordemos que los cambios que él espera visualizar o que él espera obtener no siempre se producen en un plazo de tiempo corto, sino que hay algunos que llevan más tiempo que otros y que incluso pueden demorar algunos años en producirse. ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos hincapié en esto? Porque es muy frecuente ver en individuos que comienzan la terapia hormonal cruzada una sensación de ansiedad al no ver los cambios que espera obtener y por lo tanto recurren a la sobredosificación del tratamiento. Entonces, en lugar de obtener efectos beneficiosos, vamos a entrar en efectos perjudiciales. En cuanto al tratamiento virilizante, los objetivos principales son detener la menstruación, inducir la virilización, inducir el desarrollo de un patrón del vello sexual masculino,
realizar en lo posible una hipertrofia del clítoris, un aumento de la masa muscular, un descenso de la masa grasa y además también producir un incremento de la libido. El objetivo principal es, cuando nosotros realicemos el dosaje de testosterona total, es que esta se mantenga dentro de las concentraciones de la testosterona de valores de referencia para la población masculina. Hay que tener en cuenta que el momento oportuno para la determinación de testosterona va a depender del tipo de preparado empleado en cada paciente. En cuanto a la administración, la misma puede ser de forma intramuscular o por medio de geles de aplicación tópica. Lo mismo que en el tratamiento feminizante, hay ciertas condiciones que son contraindicaciones absolutas, como es la poliglobulia, el cáncer de mama y el cáncer de útero, y otras que son relativas, como es la dislipemia severa, la diabetes mal controlada, una disfunción hepática severa y la disfunción cardíaca. Al igual que en el tratamiento feminizante, hay que tener en cuenta cuáles son los plazos de producción, o en lo que el individuo va a comenzar a ver estos cambios para evitar estas situaciones, sobre todo de ansiedad, que pueden llevar a la sobredosificación. Y el tratamiento androgénico se debe mantener después de la cirugía genital a dosis adecuada para evitar sofocos y pérdida de la masa ósea. Entonces, en un seguimiento clínico analítico inicial, el mismo se debe realizar una evaluación, como vimos al principio, cada 3 a 4 meses durante el primer año, en donde se debe monitorear el peso, la presión arterial, el hemograma, la función renal y hepática, la glucemia, el ácido úrico y el perfil lipídico, principalmente. En una etapa posterior de evaluación se va a realizar un análisis o una evaluación cada 6 meses de por vida. Y además también se debe sumar cada 2 a 3 años un monitoreo de la densidad mineral ósea. Como para agregar un poco lo que refiere al abordaje de las personas que entran en terapia hormonal cruzada, desde el laboratorio, se hace la evaluación como de cualquier persona que va a iniciar un tratamiento crónico en su vida de cualquier otro tipo de etiología. Es muy importante dentro de los parámetros clásicos de funciones metabólicas, renal, hepática y de funcionamiento en general orgánico, es destacar los perfiles de autoinmunidad antes de iniciar un tratamiento hormonal cruzado. Debido a que, como les había comentado, una persona que va a ser expuesta a un fármaco durante un periodo prolongado puede, si es que tiene, digamos, predisposiciones a una enfermedad autoinmune o una enfermedad autoinmune, ya sea desencadenarla o que se manifieste con mucha más severidad. Es por eso que cada individuo que es abordado es único, ya que si bien durante las charlas uno habla de la generalidad en el tratamiento hormonal cruzado, es muy importante individualizar cada caso para poder llevar el tratamiento que mejor se adecue tanto a las necesidades del individuo como a las posibilidades del mismo de acuerdo a su condición orgánica de base. Es por eso que el laboratorio de inicio es fundamental para el éxito en el funcionamiento de la transformación de esta persona. Y así también a la mantención de esta transformación a lo largo del tiempo sin que ésta pueda inferir negativamente en la salud orgánica de la persona. Además, como le decía José, es muy importante que el tratamiento sea de forma individual, porque no todas las personas que comienzan esta transformación tienen las mismas metas de transformación. Es decir, hay ciertas personas que lo único que quieren es, con un tratamiento hormonal cruzado es suficiente porque necesitan sentir ciertos cambios, aunque sean mínimos. Otras personas que necesitan realizar la cirugía de adecuación de género y otras personas que solamente durante la evaluación inicial que hace el gabinete de psiquiatría y de psicología, descubren que lo único que necesitan es una transformación, digamos, visual de su condición para poder sentirse bien, pero no necesitan ninguna transformación, ni hormonal, ni como de readecuación de género. Entonces, por eso es muy importante la evaluación multidisciplinaria para poder
dar a cada persona una terapia que sea adecuada y acorde a sus expectativas, y también para evitar lo que son los arrepentimientos posteriores luego de realizar, por ejemplo, cirugía de readecuación de género. Por otro lado, la disforia de género no solamente se produce o se presenta en el individuo adulto, sino que también puede presentarse en los niños y en los adolescentes. En este caso, la evaluación diagnóstica de la identidad sexual y de la salud mental son fundamentales, y se debe realizar un tratamiento conservador, dado que la identidad sexual puede ir sufriendo diferentes variaciones a lo largo de esta etapa, sobre todo que es una etapa de mucho cambio para cualquier persona. No se deben iniciar tratamientos hormonales en niños prepúberes, y se debe alcanzar un desarrollo de Tanner 2 para comenzar un tratamiento, el cual se hace con análogos de GnRH. El análogo de GnRH en este caso lo que haría en los niños y en los adolescentes es suprimir el eje gonadal para evitar el desarrollo de los caracteres sexuales del sexo biológico hasta que el mismo tenga aproximadamente 16 años. Si cuando el individuo cumplió 16 años todavía quiere recurrir a la transformación en cuanto a la identidad sexual, lo que se hace es el empleo de la terapia hormonal cruzada hasta que el mismo cumple 18 años. Y recién a los 18 años se puede realizar una consideración de la cirugía genitoplastia para estas personas. Es decir, que el tratamiento se realiza con análogos de GnRH y va a permitir la atrofia parcial de las mamas, la ausencia de la menstruación, el freno de la virilización y una disminución del volumen testicular y peniano. Además, también la ventaja de realizar este tratamiento con análogos de GnRH es que va a producir como una especie de pausa o silencio gonadal, en donde puede ser revertido una vez que el mismo se suprima. Es decir, que si el niño a lo largo del tiempo decide retornar o se siente de una manera diferente, se puede suprimir ese tratamiento y va a desarrollar todos los caracteres sexuales de su sexo biológico. El monitoreo se hace con dosajes de FSH, LH, estradiol y testosterona, al igual que con el adulto. Entonces, como conclusiones, podemos destacar la importancia del abordaje interdisciplinario para aquellos individuos que desean comenzar su transformación. Además, que la atención a cada persona debe ser personalizada de acuerdo a los objetivos que tiene cada individuo, y que el seguimiento por parte del laboratorio es fundamental para la monitorización del tratamiento. Y siempre, siempre, siempre respetar la voluntad de la persona, brindando todas las opciones terapéuticas que estén a su alcance. Si bien la charla está estrictamente dirigida a un plano biológico de explicación del desarrollo sexual en los individuos, no tenemos que tocar una connotación social que impacta en esto desde nuestro punto de vista de agentes sanitarios, debido a como observamos en muchos de los casos que pueden producir durante el desarrollo de estos organismos cambios que puedan llevar a un individuo a una intersexualidad, como vimos en algunas patologías en donde fenotípicamente o a su sexo nacer se lo asigna con un sexo determinado al nacer, siendo que genéticamente o con los órganos internos contiene una percepción sexual diferente. Y eso genera esas disforias de género que no muchas veces se estudian como para poder dar una solución a estas personas que sufren este tipo de disforia de género. Entonces, el objetivo de esto es poder identificar estas causas desde el ámbito de la salud, no solo para poder brindar a las personas una mejor calidad de vida, sino también poder abrir las puertas a ampliar mayor derecho a las personas que están transitando en estos procesos. Además que independientemente de cómo se produjo la diferenciación sexual a lo largo del desarrollo embrionario, lo que nosotros como agentes sanitarios tenemos que tener en cuenta es que si un individuo recurre a un grupo interdisciplinario o en nuestro caso, nuestro laboratorio, ya sea porque se haya producido alguna alteración durante el desarrollo embrionario o no, o simplemente porque este individuo siente o quiere sentirse con el sexo opuesto, nosotros tenemos que poder brindarle respuestas y brindarle soluciones para que pueda sentirse plenamente y vivir su vida plenamente.
Bueno, muchísimas gracias por su atención. Por supuesto, quedamos abiertos totalmente a los comentarios, a las preguntas y a la discusión que se pueda generar. Y bueno, queremos agradecer al Colegio de Bioquímicos de Salta por habernos invitado. Y bueno, como siempre, tenemos las puertas abiertas para poder acercarnos a ustedes de esta manera con este tema o con los temas que vayan surgiendo. Bueno, chicos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, la verdad que muy interesante la charla, así que les agradecemos desde el Colegio Bioquímico, desde la Comisión de Modernización y Capacitación del Colegio. Y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Acá hay una pregunta de Luis Alberto Contreras, que dice que quisiera preguntarles por los valores de referencia a informar en los hormonales y en los estudios de rutina, o sea, si informan valores al sexo genital de la persona o de acuerdo al género autopercibido. Gracias. Los valores de referencia que se tienen que informar es de acuerdo a, digamos, a la orientación del tratamiento hormonal que se está empleando. Es decir, si es un tratamiento virilizante, nosotros, como pusimos en esa diapo, tenemos que tener como valores esperados, valores, digamos, de testosterona para una población masculina estándar, normal. Y en caso del tratamiento hormonal cruzado feminizante, los valores van a ser el de estradiol para una fase folicular normal. Es decir, que nosotros lo que tendríamos que informar sería lo esperado para el sexo que está buscando. Por supuesto que esto genera, dentro, para comentario, dentro del laboratorio de endocrinología del Hospital Durán, el Grupo EGAPET, tenía, digamos, la forma de diferenciar cuando una persona era trans varón o trans mujer. Entonces, esa información es importantísima para poder interpretar los resultados de referencia que se expresan en un informe. Acá Mónica Difonso escribe en el chat, dice, lo ideal sería informar valores de referencia para mujeres y varones y que el médico lo interprete o no. Y sí, es como cualquier valor de referencia, en realidad, como nosotros lo informamos, que tenemos valores para mujeres, varones, y de acuerdo a cada estadio, por ejemplo, de acuerdo a la edad o rangos etarios, de la misma manera se tienen que informar en este caso. Lo que sí nosotros tenemos que brindar esa información de si es un individuo trans mujer o trans varón a la persona o al bioquímico que está a cargo, para que esto pueda ser interpretado o para que, si es necesario, pida una nueva muestra o pueda hablarlo con el médico de si hay sobredosificación, por ejemplo, en caso de que haya instaurado la terapia. Pero los valores de referencia no cambian, o sea, son los esperados para el sexo que uno está buscando. Dentro de los valores hormonales, sí es muy importante, quizás, en la interpretación de los médicos que están dentro del equipo haciendo el abordaje de estos pacientes, tener toda la información presente. Dentro de un informe de laboratorio que se puede identificar si la persona es trans varón o trans mujer y puesto los valores de referencia para ambos, porque eso le servirá al médico que está abordando ese paciente, que conoce la historia clínica de ese paciente, saber en qué momento de su etapa de transformación se encuentra y en base a eso poder interpretar los resultados. Lo que hacemos aquí es poner lo que el laboratorio en los procesos de transformación de estas personas, es decir, donde está abordado dentro del grupo y que se conoce la historia clínica del paciente, porque como le había dicho, cada individuo va a tener un objetivo terapéutico de transformación diferente. Bien, ahí Mónica Difonso consulta. Tengo una paciente que está en tratamiento virilizante, tiene 23 años y no sabe si en futuro quiere tener hijos. ¿Es reversible el tratamiento? Actualmente se inyecta testosterona con vigilancia médica. Sí, el efecto de la testosterona o del estradiol es reversible, solo que lleva su tiempo porque va a necesitar esa persona va a necesitar cortar con el tratamiento virilizante
dejar pasar un cierto tiempo para que su eje gonadal retorne todas sus funciones y pueda volver a estimular esos ovarios, o pueda volver a estimular la espermatogénesis, que la tiene obviamente cuando uno suprime los caracteres sexuales del sexo biológico, las gónadas dejan de tener ese trofismo. Entonces es necesario restituir ese trofismo que algunas veces puede demorar un cierto tiempo, y lo ideal es realizar algún tratamiento de conservación de gametas, ya sea realizar, digamos, un congelamiento del semen, o bien realizar un tratamiento de estimulación ovárica con punción y poder vitrificar ovocitos. O sea, sí se puede hacer, de hecho hay muchos casos así. Lo ideal siempre es asesorar previamente a la persona antes de comenzar el tratamiento, porque también este impacto hormonal puede hacer que disminuya, por ejemplo, la calidad de las células, digamos, gonadales que nosotros estamos después tratando de recuperar. Y por supuesto que también depende de dónde o en qué momento de transformación se encuentre. En una cirugía de reeducación genital en una trans mujer, es decir, un varón biológico que se transforma en mujer, por supuesto hubo una reeducación genital, se extirparon los testículos, ese caso será irreversible si es que previamente no pudo congelar gametas en su momento. Lo mismo que en un trans varón, en una mujer que pudo haber tenido una genitoplastía, en donde puede haber sido alterada algunas de las estructuras internas de esos órganos sexuales, tampoco va a poder ese organismo tener hijos. Por eso vuelvo a remarcar lo que dice Gigi, uno de los puntos más importantes es la definición del deseo de paternidad o maternidad futuro para la conservación de gametas, porque justamente muchas veces sucede que o empiezan las transformaciones muy jóvenes y no se aborda este tema, y cuando se lo decide a veces demasiado tarde. Bien. Agustina Lazarte pregunta si una persona que quiere iniciar tratamiento virilizante y ya superó un cáncer de mama, por ejemplo, ¿aún así es un impedimento absoluto? Mira, no es un impedimento absoluto, pero eso es algo que lo tiene que evaluar el médico, y seguramente su seguimiento, digamos, en cuanto a controles médicos, hormonales, de imágenes, etcétera, va a ser mucho más acotado, o sea, en tiempos más acotados que una persona que no tiene antecedentes. Entonces, además, también hay que ver si ese cáncer que tuvo esa persona fue un cáncer agresivo o no. O sea, por eso tiene que evaluarlo el médico, y de acuerdo a ese contexto decidir si es adecuado o no la realización de tratamiento hormonal. Por supuesto, porque hay que recordar que quizás la dosificación de testosterona para esa persona tiene que ser muy controlada, quizás más seguido, porque si se trata de un cáncer hormonodependiente, podemos exponer a el aumento de testosterona puede producir estrógeno, y puede ser contraproducente para que pueda reactivar ese cáncer. Claro, por eso digo, depende de qué tipo de cáncer haya tenido, cuán agresivo fue, y eso seguramente lo va a tener que evaluar el médico de acuerdo a la historia clínica que tenga la paciente o el paciente. Bien, bueno, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Porque Sí, como que se va la señal. Aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, creo que está muy claro todo. Excelente la disertación. Y bueno, creo que no hay más preguntas. A ver, creo que queda una. Marcela Dibayur, buenas tardes, muy linda la charla. Las otras determinaciones de rutina, por ejemplo, hematocrito, enzimas hepáticas, ácido úrico, etcétera, se modifican inmediatamente al inicio del tratamiento. ¿Dura solamente mientras esté en tratamiento? Gracias. Y en general nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona ya tiene un ambiente de base, por ejemplo, un ambiente que lo hace hiperlipídico o hiperglucemiante. Eso sí se puede cambiar todo, o sea, todos los parámetros van a ir variando con el tiempo. No todas las transformaciones son inmediatas, como vimos en ese cuadro que yo les mostraba, tanto las físicas como los parámetros, no todos van a cambiar de forma inmediata.
generalmente demoran entre 1 y 3 meses los cambios que nosotros podemos notar desde la química clínica, pero hay que ir haciendo ese seguimiento porque digamos que ya uno tiene un ambiente de base, entonces hay que ver cómo se modifica con ese ambiente hormonal que le estamos incorporando. Bien, Ramón Bustamante pregunta, ¿los valores inmunológicos en algunos estudios podrían alterarse en tratamientos hormonales? Sí, justamente eso es lo que se decía de hacer dentro de la evaluación inicial, un estudio de autoinmunidad para ver si esta persona no tiene alguna enfermedad de base o que podría exponerlo a esa enfermedad de base. Sí se observó, dentro de nuestra experiencia, hubo varios casos en donde los títulos de FAN se veían aumentados con el tiempo. Muy pocos de las personas que fueron abordadas desarrollaron una enfermedad autoinmune y tuvo que detenerse la transformación, pero sí se observa un aumento en los títulos de anticuerpos de FAN sobre todo. Bien. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, damos por finalizado el webinar. Sí, cualquier cosa, en la última diapo está nuestro mail, nos pueden escribir al mail o por las redes sociales y nosotros podemos ir contestando, podemos seguir en contacto si es que a lo largo de estos días pueden generarse otras dudas. Así que, bien. Bueno, el objetivo de esto, como hemos dicho al principio, es que podamos todos generar estas preguntas que nos van a llevar a todos a buscar las respuestas para poder abordar mejor todos estos temas, para poder abordar mejor a las personas que pueden llegar a nuestros laboratorios y poder, desde nuestro trabajo, dar una solución que pueda mejorar la calidad de vida, tanto como pacientes como como individuos dentro de la sociedad. Bueno, Marcelo, doctor Segura, muchísimas gracias por la invitación, a todo el Colegio de Bioquímico y a todos los que estuvieron presentes en esta conversación. Es un gusto siempre poder compartir y bueno, ojalá pronto lo podamos hacer ya en vivo y en directo, que tiene otra mística dentro del colegio. Otra mística.